Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a esta reunión, discusión, diálogo en privado entre los periodistas Alejandra Estrada Obregón. Buenas noches, David. Araceli Hernández. Muy buenas noches. Pedro Mazón. Gracias, buenas noches, David. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David. Buenas noches. Pues en un día tan especial como el día que hoy celebramos de la Virgen de Guadalupe, con un fenómeno de fe tan importante para nuestro país, haremos una exposición de temas que nos han distraído y nos han llamado la atención poderosamente en esta semana. En principio, la detención del exdirector general de Prevención y Reinserción Social, Víctor Vivero Villa, lo que nos habla de en qué se han constituido estas instancias de reinserción, de prevención y reinserción a nivel nacional y con una preocupación específica en cómo están nuestros cerezos en Baja California Sur. El otro tema que llamó la atención fue la presentación del proyecto de presupuesto 2017 para el gobierno del Estado, generando al interior del propio Congreso debate y discusiones sobre eventuales reacomodos o reordenamiento de ese presupuesto. Y un tema nacional que también llamó la atención, sobre todo ya de cara al 2018, que es el tema de la denuncia que presenta el secretario de la Sedesol, Luis Miranda, respecto a un fraude que promotores cometieron con el programa de adultos mayores. Con esos temas arrancamos nuestro programa del día de hoy. Alejandra, ¿cuál es tu lectura de esto que aconteció y que tiene realmente consternado al gremio de abogados en Baja California Sur, del cual Víctor Vivero Villas fue su presidente y es un litigante renombrado en Baja California Sur? Pues sí, pues para empezar, causó asombro ante la sociedad subcaliforniana, ante los medios de comunicación y pues a la familia de abogados también, a la barra de abogados aquí en Baja California Sur. Causó asombro la detención del abogado por quién es Víctor Vivero Villa, por qué representa, por qué fue él hace hasta meses el director general de Prevención y Reinserción Social en el Estado, y aparte el presidente de la barra de abogados, y aparte una persona pues que ante la sociedad era una persona intachable. Ahí donde llama la atención también que pues fue horas antes, cayó abatido por las balas quien fuera comandante general de custodios del Cerezo aquí de La Paz, y luego horas después es detenido. Es lo que tiene consternada la postura de la familia, la que hemos estado siguiendo paso a paso. Pues no sabemos hasta ahorita cuál es la condición legal, cuál es el estatus legal del licenciado. Lo que sí sabemos es que ya no está aquí en La Paz, el señor ya fue trasladado a la Ciudad de México, hasta donde sabemos. Entonces no sabemos cuál vaya a ser su situación legal. Ya se cumplieron las 78 horas, creo que ya las 72 horas ya se cumplieron, no sabemos qué siga después. Juan Carlos Méndez, es un secreto a voces que el Sistema Nacional Penitenciario es realmente una auténtica bomba de tiempo. Temas de hacinamiento, de sobrepoblación, temas de autogobierno por los mismos internos, comercialización o comercio de hasta drogas ilícitas. En ese contexto nacional, ¿qué tanto los cerezos en Baja California Sur y qué tanto este evento de la detención del exdirector general se inscribe? Pues la verdad es que estos sistemas de reinserción social, como son los mismos cerezos, pues ya son obsoletos, David. En el caso de La Paz, pues desde los años 70 se construye este cerezo que tenemos aquí en la capital del estado, y fue hecho para que hubiera 500 reos. Sin embargo, ya vemos pues que rebasa los 1000. Creo que se tiene que revisar exhaustamente las medidas presupuestarias y también la forma de operar de los cerezos en Baja California Sur, porque no puede ser posible que los cerezos, en lugar de ser centros de rehabilitación, pues son semilleros de delincuentes. Esto me recuerda, por ejemplo, a esta cárcel de Lecumberri en la época del Porfiriato,
que era un hacinamiento más que un centro de readaptación. Y vemos cómo se trafican drogas, uso de celulares, el uso del internet mismo. Recordemos a Simón el sepulturero. ¿Cómo es posible entonces que él pues se descubrió un tráfico donde había dineros, drogas? Y me parece que también tiene que hacerse una revisión en el personal. Sin duda, cuando encontramos este tipo de situaciones, David, indudablemente también los mismos trabajadores, los custodios, evidentemente también están implicados. El Cerezo, por ejemplo, en La Paz, prácticamente ya está desfasado. Yo creo que debe ser ya removido. Esa construcción ya no tiene razón de ser porque está en pleno corazón de la ciudad. Ya no garantiza una seguridad para los reos y sobre todo pues con estas situaciones donde se descubrieron pues corrupción, este tráfico pues que permitió que se dieran estas situaciones con Simón el sepulturero. Pone dos temas sobre la mesa, Juan Carlos. Uno, la ubicación misma del Cerezo, que ya fue absorbido por la mancha urbana, con todo lo que implica en términos de seguridad para los habitantes colindantes en las colonias donde está. Y el otro es el tema de la coexistencia en un mismo espacio de reos del orden federal con reos del fuero común. Y hasta dónde esa posibilidad de la reinserción o de que se vuelvan a encontrar el buen camino, quien por un delito menor parecería que luego encuentra una escuela mayor ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Araceli? Pues muy lamentable que históricamente no ha funcionado los centros de readaptación social, ahora de reinserción social. Actualmente la población es de 1.600 internos, cuando bien lo dijo Juan Carlos, son la capacidad es para 500. Ya desde ahí entrada estamos viendo que pues es imposible contener y sobre todo ordenar y aplicar los programas de reinserción social en un sitio que no cumple con las expectativas, y sobre todo es de alto riesgo que esté dentro de la ciudad un centro de reinserción social, porque pues la ciudadanía en lo general se encuentra en inminente peligro ante cualquier pues que se dan, ya se han dado allí asuntos de amotinamiento, en fin, o cuando como están las situaciones que alguna banda de delincuentes quiera rescatar a alguien, en fin. El Instituto Tecnológico hace 5 años más o menos presentó un proyecto, un anteproyecto al gobierno de una pequeña ciudad, para convertir el Cerezo en una pequeña ciudad que cumpla con los estándares internacionales para poder llevar a cabo una reinserción social más adecuada, porque hasta ahorita, como dices, son semilleros de delincuentes, y no deja de llamar la atención que el 50% de los internos, ellos están ahí por el delito de robo. Eso nos habla de pues, que están a la orden del día los robos. El 20% más o menos de los internos, de los egresados, reinciden porque no se cumple con con ese programa de reinserción social. Y pues qué lamentable, ¿no?, que Víctor Veros Villa haya sido tomado como un chivo expiatorio precisamente del gobierno federal, para decir estamos trabajando en algo, porque si fuera cierto que se metieran a todos los directores de prevención y reinserción social del país, porque no hay un cerezo en el cual no se venda droga, no se opere, la delincuencia opera al interior de los cerezos. Entonces se me hace que por la trayectoria del licenciado, se me hace que es un chivo expiatorio, y que pues el gobierno federal le debe muchas respuestas al pueblo. Entonces
pues es una forma de distraer. El tema fue, como lo apuntaba por aquí Alejandra, de que se concatenan dos eventos muy seguiditos. Uno es el tema del jefe de custodios. Fíjate. Y luego es precisamente la detención. Precisamente la última declaración que da como director general Víctor Viveros es el 2 de diciembre y el 6 fue cuando acribillaron a esta persona, la mataron. Entonces están hilados, alguien lo echa de cabeza de allí, o más bien creo que es un distractor del gobierno federal para decir estamos trabajando y rendir cuentas. Esta idea que pone sobre la mesa de que me huele así como a una vendetta o a una posición federal respecto a un tema político en Baja California Sur, Pedro, en ese escenario de las lógicas políticas, pero también en dos escenarios, los que tienen que ver con los derechos humanos, de quienes ahí están purgando o esperando un proceso, viviendo un proceso, jugando una sentencia, y el otro tema, que también es una realidad en los cerezos, los negocios, muchos negocios que tienen que ver con proveedurías, con alimentos, y hay historias en este estado, y yo creo que en el país, varios se han hecho ricos de que ahí se han amasado buenas fortunas con cargo a estos temas. ¿Cuál es tu visión de estos temas? Efectivamente, lo que podemos destacar y que se planteó aquí en la mesa es que el cerezo ya es inoperable aquí en este lugar donde está asentado, y la Comisión de los Derechos Humanos en este mismo año dio a conocer que estos centros de reinserción en Baja California Sur estaban en estados deplorables. Se refirieron al de La Paz, al de Ciudad Constitución y al de San José del Cabo. Rebasan el número de capacidad de internos y está ubicado precisamente en el lugar número 13 de los estados del país, que lo señalan con semáforo en rojo. Es decir, que está muy delicada la situación. En una celda puede haber más de 8. Cuando es para 1 o 2 integrantes, rebasa más de 8 el número de reos que están ahí. Imagínate en los tiempos de calor, hasta para dormir, tienen problemas hasta sexuales ahí dentro de la misma celda, pleitos, etcétera, que le generan más al custodio, que también tienen sus exigencias en el ámbito de solicitarle los servicios por una u otra forma. Hay quien tenga dinero adentro también tiene mejor atención. Entonces podemos ligar algo con la situación que se dio del jefe de custodios, porque bueno, a lo mejor no cumplió o incumplió alguna exigencia de alguien muy importante que estaba adentro, importante para el crimen organizado. El diagnóstico que te comento, David, y que le comento al auditorio, es de una supervisión nacional penitenciaria que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que indica que esta tendencia va a la alta, o sea, va a crecer, y esto va a empeorar totalmente si no se hace algo en los centros penitenciarios de Baja California Sur. El nuevo sistema de justicia penal, mucha gente puede pensar que no están metiendo a la cárcel a quienes detienen en el ejercicio del desarrollo de un caso. Ya nos decía ahora el subsecretario de Seguridad Pública que si bien no se detiene, es precisamente porque estamos viendo este detalle que estamos tocando en la mesa, los cerezos llenos. Pero lleva un proceso en el que seguramente al final de cuentas sí va a reingresar o a ingresar. Este tema que pone sobre la mesa Pedro a la Mazón, cárcel, las tendencias, o sea, los fenómenos delincuenciales van a la alza, o sea, hay un crecimiento tanto en el fuero común, robo a casa habitación, a propiedades, a vehículos, y por el otro lado, el otro tipo de delito de alto impacto también va a la alza, a lo que se ve y a lo que se percibe. ¿Qué y a dónde va a desembocar este asunto? ¿A dónde vamos a acomodar a todas esas personas que luego en las evaluaciones nos dicen que son detenidos? Sin contar esto que menciona Pedro, que nos lo ha dicho a Alejandra y a su servidor en entrevista que hemos tenido,
los responsables del nuevo sistema de justicia penal. Con esto, muchos no entran a la cárcel, pero muchos sí entran a la cárcel. Entonces, ¿a dónde los vamos a acomodar si sigue esta tendencia, Alejandra? ¿A dónde nos vamos a acomodar? Es la pregunta del millón. Mira, yo tengo unos datos aquí, David de la Paz, y yo quiero darlos a conocer. Ahorita Pedro hablaba sobre la Comisión de los Derechos Humanos, de la calificación que dio. Al Cerezo de la Paz le da un 5.35% de calificación nomás por el hacinamiento que se vive, por las condiciones, ahora sí que deprimentes en que está. Reprobado. Pero Álvaro de la Peña, secretario de Seguridad, bueno, que fue secretario de Seguridad Pública y ahorita es el secretario técnico, podríamos decir, de Seguridad, y que es el secretario general de Gobierno, él lo acepta. Dice que el Cerezo de la Paz no está ni en la media de seguridad, ni en la media de seguridad, que no representa ninguna seguridad para quienes están adentro. Otra cosa, el hacinamiento es tal en el Cerezo de la Paz, tiene capacidad para 650 internos. Yo cubrí la Polisaca 5 años. 5 años la cubrí 500. Y entraba seguido al Cerezo. Son 650 la capacidad. Ahorita el Cerezo de la Paz está sobrepoblado. No tiene, no dobletea a la mitad. Si lo dobleteara, ya se hubiera estallado. Eso estuviera peor. Tiene cerca de 300 sentenciados, no más de sentenciados, 300. Tiene cerca de 300 procesados que están en proceso. Tiene más de 300 indiciados. Y el problema aquí es que no están separados los sentenciados de los procesados. Entonces ese es el problema. El que ya está sentenciado ya sabe a lo que va, a lo que le tira el tiempo que va a estar dentro del Cerezo. El que está en el proceso apenas es el que apenas va a ver qué es lo que le espera, y el otro es el que puede hacerle daño a esa persona. Entonces el problema dentro del Cerezo de la Paz es grave. Aquí debe de intervenir ya hasta Seguridad Nacional, porque como tú dices, David, es una bomba de tiempo y hay que frenarse ya. Aquí el hacinamiento, la sobrepoblación, el cobro de cuotas que hay al interior del Cerezo, la falta de higiene, la falta de programas de una reinserción social reales. Que no se está dando. Que no se está dando, es lo que mantiene el que la gente salga del Cerezo y regrese en poco tiempo. ¿Por qué? Porque los programas no están dando. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se está destinado a este rubro quizás no esté bien aplicado y quizás no haya nadie que realmente lo esté vigilando. Pues con este tema interesantísimo y en esa vertiente que tiene que ver con el presupuesto, que es nuestro siguiente tema en la mesa, le daremos también una revisada hasta dónde los recursos son suficientes para tener estos programas de reinserción, estos programas de reclusión de quienes han violentado la ley. Se fue el licenciado Viveros Villa dejando una biblioteca. Él luchó y trabajó mucho para dejarle muchas lecturas, muchos textos a los internos. No sé hasta dónde llegó, pero sí me dijo que también el capitán Gastelum pues que había un ejercicio para que ellos con estos temas regresamos en la siguiente segmento. Pues con el tema del proyecto de presupuesto para el 2017 del Gobierno del Estado, abrimos la discusión en este bloque. ¿Qué tanto la estructura del presupuesto refleja y atiende las urgencias y las necesidades en ciertos ámbitos cada día más crecientes, como es el tema de la seguridad pública, como es esta derivación del tema de los sistemas penales y otras necesidades? Alejandra, esta semana fue objeto de posicionamiento en el Congreso con diferentes énfasis que le han puesto legisladores. ¿Cuál es tu percepción de este trabajo legislativo que ya arrancó esta semana? Hablando del presupuesto del Gobierno del Estado, el gobernador mandó una iniciativa de proyecto de presupuesto para el 2017 que son por el orden de los 13,909,000 pesos y fraccioncita. La postura de los legisladores es esta. Dice Acción Nacional, bueno, no Acción Nacional, me iré a título personal con el diputado Alfredo Zamora. Él dice, requerimos revisar el presupuesto, llevarlo a debate en tribuna y que todos los 21 diputados lo analicemos y demos nuestro punto de vista. ¿Para qué? Para que democráticamente votemos
a qué rubro está bien, qué rubro no está mal, a qué rubro hay que quitarle para anexarle a otros, ¿sí? Donde exista la falta de más renumeración. Rosalia Cota Montaño del PRD, ella fue muy clara, dice: yo opino, y en tribuna lo dijo, que se quite 105 millones de pesos al presupuesto, y ella habló, pues, por ejemplo, de asistencia personal. ¿A ciertas áreas del presupuesto? A tres nada más, a 3 áreas de presupuesto, 105 millones de pesos, y se vaya a rubros muy específicos, es sectores vulnerables, caminos rurales. Es lo que ella, la postura de ella. La postura de la diputada de Morena, de Lupita también fue la misma, de que se revise, porque no es posible que existan rubros donde exista demasiado dinero, demasiado presupuesto que hacer, y otros rubros que están pobres, cuando son rubros, por ejemplo, Casa Valentina, que le dan 600,000 pesos. Entonces ahí sí como que es un poquito desfasado, hablando en comunicación social, que se van 50 y tantos, no, 100 y tantos millones de pesos, quedó también donde, incluso del PAN, de Morena, del PRD y del PRI, incluso están ahí revisando por qué tanto dinero en ese rubro, hacia dónde se está dirigiendo. En el caso de Acción Nacional, pues está la revisión. En el caso del PRI, Patricia Ramírez en tribuna muy claro también, igual que la postura de Alfredo Zamora, que revisemos el presupuesto, que se vaya a debate, un debate con nivel, con altura, revisando números, haciendo propuestas, y que todo vaya encaminado a que se dé la transparencia en el ejercicio del presupuesto que va a ejercer el gobernador. No están en contra del presupuesto, están buscando el que se aplique en las áreas donde debe de ser correctamente el recurso. Técnicamente se habla, Juan Carlos, de que incluso los montos del presupuesto a duras penas compensan el tema inflacionario, que técnicamente es un presupuesto igual al del 2016. Ahorita la discusión se centra en esa revisión. ¿Qué tanto esa revisión que proponen los legisladores genera una idea de indisciplina o de falta de control en el Congreso? Y dos temas se han puesto sobre la mesa ahí: el tema de un eventual incremento en los sueldos del primer nivel de servidores públicos, y esa otra iniciativa de revisar para derivar más recursos a los programas sociales. Bueno, David, pues voy a iniciar por el segundo planteamiento. Hasta hace 5 días yo pude ver en todos los medios de comunicación, y además nos llegó un comunicado del gobierno del estado, donde niega rotundamente y categóricamente, afirma que no hay ni siquiera en la imaginación de quien redacta el proyecto de presupuesto de egresos que el titular envía al legislativo, donde se hable de aumentos de sueldos, ni de funcionarios, ni de segunda, tercera o de primer nivel. Y en la primera parte creo que es un tema muy sensible. Creo que el presupuesto de egresos tiene que sociabilizarse en una realidad que vive Baja California Sur. Si hablamos de unas reformas y si hablamos de otros planteamientos que se han hecho además respetuosamente desde el Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo, que hoy como nunca ha participado también en las iniciativas para reformar la ley y adecuarla a los tiempos que estamos viviendo, tiene que sociabilizarse y empatar con las necesidades más apremiantes de los subcalifornianos. El gobierno de Carlos Mendoza ha sido muy enfático en el esquema, por ejemplo, de la Ley General de Asistencia Social. Estos grupos vulnerables que por muchos años han sido nada más tema en el discurso de los políticos o los gobernantes, creo que se ha considerado mucho, sobre todo a partir de las políticas presupuestarias. El tema de la discusión que se da en un órgano colegiado y deliberativo como es el Congreso del Estado, pues es parte de lo que debe ser para construir una sociedad y un mejor futuro, como es el eslogan del gobernador Carlos Mendoza Davis. Y en ese sentido, pues, más allá de posturas
partidistas, ideológicas. Creo que se tiene O que protagonismo personal. rescatar esta parte que los políticos deberían de saber muy bien, que es uno de los clásicos de la política, como es la política de Aristóteles, cuando enfáticamente así, en la parte del ser y el deber ser. Me parece que algunas discusiones que se dan en el Congreso, con el respeto que merecen los 21 legisladores, como se dice en la mesa y como lo reafirmas, es de protagonismo y un tema pues electorero que nada tiene que ver con los planteamientos desde un proyecto de presupuesto de egresos para Baja California Sur y que está sociabilizarlo. Más bien lo que tiene que hacer el Congreso es, a partir de la ley, que quede bien claro para que no haya lagunas y no haya pues de repente posibles actos de corrupción o de impunidad, como esto que está pasando, de lo que vamos a tratar. En estos preceptos aristotélicos entre lo que debe ser y lo que es, luego las percepciones son las que generan confusión. Por supuesto. Genera confusión. Entonces, cuando se habla de integración al sueldo y que por eso se incrementan los montos, luego se cuadran con los temas de los incrementos a las partidas que hay y es donde se genera esa confusión. Aquí una precisión. El aumento de los sueldos, esto hay que dejarlo bien claro también, David. Mira, este es un tema con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Cada año, esta parte de la paridad de nuestra moneda con otras monedas extranjeras y la misma política de inflación, de deflación, pues se van moviendo estos esquemas de la media nacional en cuanto a los salarios mínimos. Sí hay aumentos, pero en todas partes sube el salario mínimo, no como debería de empatarse con los aumentos en la inflación que pasa. Pero a ver, ahí en este caso... Pero que no lo revuelvan con tácitamente así. No hay incremento tal, David. No, lo que pasa es que aquí más que nada no es el reflejo del incremento de los salarios mínimos que se pueda tasar en los de los pero los diputados lo dicen. En este caso se habló de un incremento por integración al sueldo base de... Desaparecen las nóminas secretas y las compensaciones complementarias se van al sueldo. Eso es lo que está pasando. No es incremento, ya estaba. Simplemente las partidas de esas se anexan al sueldo, pero ya lo estaban recibiendo. No hay tal incremento. Simplemente desaparecen las nóminas privadas o las secretas y las complementarias se anexan al salario, al sueldo de los funcionarios. Otra cosa, el presupuesto del año pasado, de este año que está por terminar, al 2017, nada más tiene un incremento del 9%. Es el presentado ante el Congreso del Estado. De las áreas donde se incrementa es en el Ejecutivo y entiendo que es en el Tribunal Superior de Justicia, un 10 y un 14%. Muy mínimo. Muy mínimo, pero al final de cuentas un refleja del interés de apoyar estas áreas. Y nos decía también el diputado Zamora de que para el área de seguridad pública también hay un incremento considerable. Hablaba de un 40%. 45% es el aumento que se le da. Ahí se ve, se atiende las necesidades y prioridades en este presupuesto 2017, un 45% de aumento a seguridad pública. Eso te habla de que realmente no está preocupado nada más el Ejecutivo, sino que está ocupado y la mayor parte de los aumentos la registra seguridad pública y sobre todo el rubro de salud, 30%. O sea, eso te habla de que realmente se van a priorizar en forma muy puntual y sustancial seguridad pública y salud, mientras que el fomento a empleo es 10%, o sea, sí, el presupuesto creo que está muy bien delineado, 17% de aumento deporte, 16% a derechos humanos, y 9% a fomento pesquero. Ahí están reflejándose los rubros sustanciales que se aumentan. Y bueno, si vemos el presupuesto de egresos de la Federación, donde se está compactando y se está reduciendo, aquí podemos ver que se mantiene algo, 9.9, casi un 10% de aumento hay en este general, y eso nos habla de que nos va a ir bien, a lo mejor no tan bien
como quisiéramos presupuestariamente, pero de acuerdo a las proyecciones fiscales que tiene el gobierno del estado, se espera recabar mucho más en 2017 que en años No anteriores. hay que descuidar tampoco lo que es el ámbito turístico, en donde el Ejecutivo del Estado incluso hace un llamado a la autoridad federal, en este caso a José Antonio Meade, para que precisamente se vea fortalecido Baja California Sur, porque es un rubro donde vamos creciendo aquí en el estado y que está dejando buenos dividendos. En el caso que hablaba de las cruces de nómina, Alejandra, de que se está haciendo la compactación, es la exigencia misma de la ley de transparencia, pues, sí, y que los está obligando a los gobiernos, no hay en este caso aumento de sueldo. no, de ninguna manera, para que sea ya en una misma nómina única, que aparezca ya el salario de todos. En la lógica que menciona Juan Carlos, de la necesidad de socializar más también esta discusión y este análisis de la estructura del presupuesto que se ha hecho en el escenario del Congreso, ¿qué tanto llevarlo a ampliar la información con cámaras, con organismos empresariales? Eso, junto con la posición de particularmente los diputados del PRI, que han sido más reservados y han tenido más protagonismo las otras fracciones parlamentarias, incluyendo la del propio gobernador. ¿Cuál es tu lectura? Es una idea formidable, pero sí lo que faltaría aquí es el factor tiempo, porque el ir a convocarlos, visitarlos y estarle bajando la información y recibir la información que cada uno de ellos aportaría, pues ya al cierre del ejercicio del mes de diciembre, entonces faltaría tiempo, ¿no, Juan Carlos? No sé si coincides conmigo, Sí, para que lleve, sí. pero sí sería que extraordinario que se programe. ¿Se hace o no? Pero bueno, yo más bien Con base en una pienso agenda. que más allá de una socialización, de ver, a ver, ¿te parece o no el presupuesto? Sino de informar detalladamente en una reunión general. ¿Sabes qué? Puntualizar estos rubros es nuestra prioridad y creo que no se daría tanto a la especulación. Si hace falta bajar la información puntualmente a todos los sectores. Aquí, Alejandra, Pedro habla del tema de la ley de transparencia y qué es lo que lleva a integrar el sueldo y decir cuánto. ¿Qué pasa con el propio Congreso del Estado, donde está la Contraloría y está la auditoría del propio Estado que revisa las cuentas públicas, y en el que es sorprendente que a la hora que se le pregunta a un diputado cuál es su sueldo o cuál es sus aguinaldos, no hay respuesta concreta y directa saben ni cuánto instrumento. ganan. ¿Qué asunto? No se sabe, pero no quieren darlo a conocer. Bueno, con ese tema regresamos en el siguiente, ganan en el bien. siguiente bloque, que es la transparencia para todos, no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Judicial y también para el Poder Legislativo. Pues con el tema siempre sensible y presente en las discusiones políticas, no solo en Baja California Sur, en México y en el mundo, que es el de la transparencia, la pregunta que nos aflora: ¿qué pasa con esa asignatura en el propio Congreso del Estado? Que son los que revisan cuentas públicas, que son los que autorizan presupuestos, y que a la hora que a una pregunta directa de cuál es el aguinaldo, cuál es el sueldo total que ganan, hay mucha opacidad. ¿Cuál es tu posición de ese tema, Alejandro? Pues yo creo que a nadie le gusta que le pregunten cuánto ganan, ¿no? Y a lo mejor menos cuando tienen responsabilidades que cumplir y compromisos que asumir. Y en el caso de los congresistas de Baja California Sur, pues los señores tienen una dieta muy especial que es para asistencia social, que muchos de ellos la verdad no sabemos en qué la aplican, porque realmente de asistencia social no sabemos que realmente estén haciendo alguna labor que se les pueda reconocer. ¿Cuánto ganan? Pues tienen su sueldo tope, pero aparte tienen su dieta de 20,000 pesos de gasolina, que pareciera que es por semana. El sueldo tope se habla de 80. Son 87,000 pesos mensuales, no es quincenal, es mensual. 87 mensuales, más aparte los 20 de la dieta para asistencia social, creo que se le incrementaron a 30, y aparte de 20,000 pesos a la semana de gasolina, que antes se les daba en vales de combustible, hoy no, ellos ya pidieron y se les da en efectivo, ¿no? Sin comprobante y sin necesidad de que digan en qué fue utilizado, si la canjearon por dinero en la gasolinera o si realmente se lo dieron a la gente de su distrito o fue para recorrer su distrito. La verdad es que los señores sí se llevan a su bolsa pues mensualmente unos 160,000 pesos ya con todas las dietas que pudieran tener, pero también hay que reconocer que hay unos muy activos, hay diputados muy activos que realmente sí están
en contacto permanente con su gente, que muchos diputados podrían decir, es que mi labor no es estarte apoyando, ni estarte pagando el teléfono, ni la luz, ni darte para el agua, ni para el medicamento, mi trabajo es legislativo. Ojalá que realmente fuera el legislativo, las cosas marcharan diferentes dentro del poder legislativo. Ojalá que fuera nada más para adecuar y para reformar leyes, pues yo creo que el trabajo del Congreso sería de nivel, pero vemos poco nivel realmente en el Congreso del Estado. Ha habido discusión y señalamientos nacionales a estos grandes monumentos que obtienen, sobre todo en bonos navideños, los propios senadores, los propios diputados, y que luego se contrasta con ese irrisorio incremento al salario mínimo, que aunque sea realmente simbólico, sí llama a irritación social. ¿Cuál es tu posición respecto a estos temas? Bueno, mientras que Peña Nieto consideró histórico que ganen 7 pesos más los mexicanos, sí es irrisorio, realmente es una vergüenza que los legisladores federales y locales vivan como jeques árabes, porque la verdad a todos los puedes ver con 1, 2 o 3 carros del año. Esos 20,000 pesos o 30,000 pesos de asistencia social, que es para que apoyen a la gente que tiene hambre, que tiene necesidad de medicinas, lo gastan en vehículos, en sus lujos. La asistencia parlamentaria. Una pregunta. Entiendo que hay estructuras también internas en el que, aparte del sueldo de esas prerrogativas, también por pertenecer, por encabezar una comisión, les dan por un participar, extra. entiendo que también Les hay dan un extra, que son unos alrededor de 20-30,000 pesos por presidir una comisión en específico. El hecho de ser presidente te da una comisión, como lo dan en el Senado, como lo dan en la Cámara de Coordinador de bancada también tienes otra. También ser presidente de la mesa directiva también. Total que es demasiado el presupuesto en el Congreso realmente para la pobreza legislativa que ellos generan, amén de que se dedican a aprobar todas las iniciativas del Ejecutivo, que pues realmente sí ha enviado buenas iniciativas, pero a ellos el trabajo legislativo no se les ve, no se le ve el empatamiento con las leyes federales a las leyes Pedro Mazón, locales. Esa pobreza legislativa de generar poca producción legislativa, pero es un discurso también muy reiterado respecto a que no hay dinero en el Congreso del Estado, de que no hay recursos y para equipamiento, para acondicionamiento, para la actuación de los propios diputados, pero en monumentos ahí sí hay un buen reflejo. Sí, es lo que contrasta, ¿no? Aquí, como lo dice la compañera Araceli, de que efectivamente, y esto está presupuestado, lo que ellos ganan, y se ha venido desarrollando a través de legislaturas, a través de los años. Lo que sí no podemos conocer, y bien lo dijo un diputado recientemente en tribuna, de que hay un trabajo legislativo que no se está viendo. Y todos andan en campaña, aparte. Es un ejercicio que se está dando y no se está viendo, y por ejemplo el diputado que está en las bancadas de uno del PRI, uno del PRD, que son minoría, dicen, bueno, avanzan las iniciativas que se tienen, que son del Partido Acción Nacional, las que presentan los diputados de Acción Nacional, y las que nosotros tenemos acá están en el congelador. Entonces, no hay equidad en el ejercicio mismo de poder hacer un trabajo legislativo justo, conforme a lo que se está planteando por cada legislador. Pues en este tema de la transparencia, y fue nota nacional relevante, y de cara a lo que ya viene, que es el 2018, con todo el tema preelectoral del 2017, la vigilancia a los recursos y a los programas asistenciales del gobierno federal, llamó mucho la atención la gran cobertura que le dieron a la denuncia que presenta el secretario de la SEDESOL, Luis Miranda, por un acto de corrupción que identifica y que van a penalizar. ¿Tu opinión, Juan Carlos, respecto a esta denuncia de desvío, de robo? Es un hurto que hacen promotores con un programa tan sensible como es el de adultos mayores, y que habla de sobre 19 millones de pesos que se embolsaron estos promotores. Pues es un crimen político y hasta social. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta que desde el eslabón más bajo
de los empleados del gobierno, como son los promotores, los que están en la línea donde inicia esta pirámide de trabajadores, pues que hayan cometido este desfalco, y a partir del engaño de una parte tan sensible como es los programas asistenciales. Fíjate nada más un dato que es abrumador. Hablamos de alrededor de 1,600 pesos por estas pensiones, y de la nada desaparecen casi 1,900 a través de estos 480 promotores. Pero lo peor del caso es que la última denuncia que vino a dar al traste, se hablaba de 6 denuncias que ya había por este tipo de desvíos. Tres de ellas en el Estado de México. En la primera denuncia, 3 de ellas en el Estado de México. Luego, en una segunda denuncia, hablan de 6 en el Estado de Veracruz. Y la séptima, ¿sabes? 30 estados de la República involucrados en un tema que solamente los diputados, a propósito de lo que mencionaban, se escandalizan y se convierten en gestores, nada más en temas de acusar, David, pero en temas de asumir su responsabilidad, como bien lo señalaba Pedro, cuando ellos son los que tienen también que decir, rendir transparencia. Allí son legisladores, allí se les acabó los gestores y los preocupados por el pueblo, pero sin duda esto tiene que investigarse a fondo y se tiene que castigar, y creo que deben ir a la cárcel esos funcionarios responsables de estos promotores, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Alejandra, en esta semana también fue nota nacional que la Secretaría de Hacienda, que encabeza el secretario Meade, anuncie que va a suscribir un acuerdo con la ONU para generar programas de concientización sobre la importancia de la honestidad en el ejercicio del servicio público, para que en los servidores públicos de este país no se tome como algo normal y natural apropiarse del presupuesto o los fenómenos de corrupción. ¿De ese tamaño está el problema, Alejandro? Mira, yo siento que todo eso es mera letra muerta. Realmente, por más convenios que se firmen ante la ONU, por más que los secretarios de Estado, el presidente de la República firme convenios con la ONU y con quien quieran, mientras no se aplique la ley y se jale realmente a los servidores públicos que abusan del poder así a diestra y siniestra, mientras no se vean tras la cárcel, encerrados, sentenciados, esta manía va a seguir por siempre, porque siempre ha existido impunidad, sea del partido y del color que sea, y trate de que sea de impunidad. Es la carta de presentación de México ante los ojos de todo el mundo, donde quiera y en todos los sectores se viene dando. Lo que está pasando ahorita con Cedesol, esa denuncia a los 480 promotores de los programas de adultos mayores, que son 30 estados, y no descartemos Baja California Sur, y no descartemos esté involucrada también gente de la delegación de aquí de Baja California Sur, donde ya hubo problemas en una auditoría que se aplicó y que a lo mejor no se dio a conocer, pero también tenemos esos datos. En los tiempos de Araceli Domínguez y en los últimos tiempos también, porque la persona encargada del manejo de las despensas ya estaba. Es gente de Estela Ponce, y no descartemos de que esa corrupción que a nivel nacional se viene presentando y se viene denunciando, no descartemos que también salte y de unos rasguños a 2, 3 de aquí también. Ya sacaron a uno, acuérdate que sacaron ya a un paisano. Entonces no descartemos que también se empieza a destapar la cloaca en la delegación Baja California Sur. Hay que revisar los perfiles nomás. Entonces hay que revisar quiénes están en cada uno de los cargos, de dónde vienen, qué es lo que traen atrás de ellos, en los cargos que han tenido, cómo han funcionado, y si realmente nuestro buen amigo Juan Alberto Valdivia está acuerpado y está rodeado de gente realmente sincera y honesta, porque él podrá estar haciendo un trabajo de lujo ante los subcalifornianos y aplicando programas y con un despliegue desorbitado de programas por donde quiera, en todo el estado, pero no sabemos realmente si la gente que está a su alrededor está haciendo un buen trabajo, hasta dónde le puede salpicar. Pone Alejandra un tema interesantísimo en los recursos públicos federales, y ha sido señalado en esta mesa. Carlos ¿Qué Castro, está pasando en la SST? Fue ¿Qué está pasando en la SST desarrollo municipal en las carreteras? ¿Qué está pasando en Sedatu, en varias. Constitución,
con el tema de los pavimentos que se construyeron A por ver, allá. en el tema de Sedatu Constitución, déjame decirte algo. En una entrevista, Araceli, tú estabas presente, al de Sedatu se le preguntó, y le preguntamos que sí, qué está pasando con las obras, ese trazo de obras en Comondú, y el señor fue muy claro al señalar algo. Dice que hay un programa par y peso, de par y peso, que hay un programa donde el gobierno municipal pone la mitad, ellos otro porcentaje, y que el ayuntamiento de Comondú hasta ahorita ha incumplido, se ha atrasado mucho, pero este problema no viene ahorita de Francisco Pelayo. Y hablaba del saneamiento también. Sí, también, pero este problema no viene de Francisco Pelayo, este problema del par y peso que no está cumpliendo y ha atrasado las obras, viene de la administración de Venustiano Pérez, ahora diputado, también deben de aclarar eso también. Quiero retomar el tema Sedesol porque sí es muy interesante, preocupante, ¿no? Porque siempre se da en todos los escenarios, en todos los niveles se ha dado la corrupción. Como dice la compañera Alejandra, que realmente corrupción hay en todo el mundo, pero impunidad, México es el primero en impunidad. Sedesol, el equipo que acuerpa a Juan Alberto Valdivia es el equipo de Estela Ponce. O sea, ahí ves toda la estructura partidaria de Estela Ponce trabajando en del grupo Sedesol. Los ¿Cómo está la Y del administración grupo municipal? Los Cabos, Carlos Castro y del grupo también. Los Cabos, la verdad. Nefasto. Hemos tocado una variedad de temas Te cae mal. que efectivamente, como dice Araceli, en estos lugares que ocupamos en el mundo, pues es de llamar la atención y de dar pena, porque hay lugares en el mundo donde las cárceles, el problema que tienen es que no hay a quién meter, porque De se ha aquí sobre no combatido los de meten. raíz la impunidad. Y en el tema que mencionan también del paripeso y la posibilidad de que los ayuntamientos contribuyan, algo que me llama la atención y prácticamente yo creo que ya con esto cerraremos este programa, es que de acuerdo a aquellas leyes Mendoza que se generaron para atraer recursos para la hacienda estatal, para retribuirles a los gobiernos municipales, debo decir que me llama la atención que no haya discusión ni mucha claridad en qué tanto se le reflejó en las participaciones estatales a los municipios, de los cuales depende esa capacidad para esos paripesos y para esa mayor inversión pública en los diferentes municipios de Baja California Sur. Entonces quizá valdría la pena que para la próxima reunión nos diéramos una documentada y en los espacios de Azteca también invitáramos al secretario de Finanzas y al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso para ver estos números, cómo se movió la captación de recursos hacia el arca estatal, cómo se reflejó el mayor recursos para jalar del gobierno federal y cómo se han reflejado ley de los coordinación municipios. fiscal. Pues amigos, compañeros periodistas, esta ha sido la agenda de los temas de la semana. El día de hoy se tomó protesta en carácter de reelección al presidente de la Coparmex, Fabricio González, que también para la próxima semana valdría la pena una revisada a la actuación de quienes encabezan cámaras empresariales en cuanto a su función social y en cuanto a su desempeño gremial. Pues muy buenas noches, amables televidentes. Buenas noches.